Habiendo visto los elementos básicos de los conceptos para los comandos, las redirecciones, los pipes, las variables, ¿sí? Y cómo es el reemplazo de comandos dentro de la shell, ahora vamos a avanzar un poquito más hacia lo que son los scripts de shell en sí, ¿sí? Los scripts son básicamente programas, ¿sí? O secuencias de los comandos que nosotros podemos ejecutar interactivamente, como venimos haciendo hasta este momento en la consola, pero de manera automatizada, es decir, en un programa que se va a encargar automáticamente de ejecutarlos uno detrás del otro. ¿Cómo haríamos nosotros para poder hacer un script? Bueno, básicamente un script es un archivo de texto normal, ¿sí? No tiene ninguna característica principal ni distintiva con respecto a otros archivos de texto normales. Tiene algunas cosas que podemos hacer opcionalmente para darle más especificidad sobre nuestro script en sí, pero es un archivo de texto y nada más, texto plano. Eh, entonces, los pasos que normalmente se manejan a la hora de crear un script es crear un archivo de texto plano. Si recuerdan que esto es un editor de texto plano, puede ser un editor desde la consola, puede ser el Notepad de Windows. Tengan en cuenta los saltos de líneas si lo hacen en Windows, pero el Gedit, el Notepad++, no sé, Visual Studio Code, Atom, un IDE, cualquier cosa, pero lo importante es que el archivo sea de texto plano. No vayan a abrirlo ni con Word ni con nada que agregue texto rico, digamos, al archivo. Tiene que ser un archivo de texto plano. Entonces, creamos un archivo. Opcionalmente podemos indicar qué intérprete de comandos queremos usar y esto se hace mediante el shebang, ¿sí? Que es en la primera línea de nuestro script. Ponemos un numeral, un signo de exclamación y la ruta absoluta hacia el intérprete de comandos que queremos que interprete, valga la redundancia, nuestro script. Tengan en cuenta que si esto no se incluye, vamos a utilizar el intérprete por defecto del usuario, lo cual puede traer problemas. Si nosotros, por ejemplo, queremos implementar nuestro script para que se ejecute con Bash y el usuario que lo ejecuta tiene configurado por defecto su shell para que sea CSH, por ejemplo. ¿Sí? Bien, a tener en cuenta eso también, que es bueno, siempre es una buena práctica. Si bien es opcional, es una buena práctica agregar el shebang. Después escribimos la secuencia de comandos que queremos que nuestro archivo tenga y cuando lo guardamos podemos o no ponerle una extensión .sh, ¿sí? Puede ser una convención. Recuerden que la idea de extensión igual en Linux no aplica de la misma forma que en Windows. Ponerle .sh o no es lo mismo, porque lo que va a mirar, lo que va a verse es el contenido, cómo se interpreta. Y después hay que ver si le ponemos permisos de ejecución o no. ¿Sí? Pero básicamente se trata de eso. Si nosotros vemos, acá hay una filmina y un pequeño ejemplo de lo que podría ser nuestro primer script. Yo lo voy a replicar en la consola. Como les decía, pueden utilizar el editor que quieran para esto. Yo voy a utilizar Vim en este caso. Se los recomiendo mucho, pero por ahí tiene una curva de aprendizaje medio violenta al principio, así que conviene pasarse por ahí con otros antes o empezar, pero empezar con paciencia y tiempo a aprenderlo, ¿sí? Pero imagínense que yo creo mi script, más o menos como el que está en la filmina, ¿sí? Eh, que ponemos el shebang, indicando que queremos ejecutar, que se interprete este script con bash. Ponemos un comentario, ¿sí? Que está bueno siempre documentar qué es lo que hacen los scripts. Y finalmente hacemos las secuencias de comandos que nosotros quisiéramos poner. En este caso simplemente vamos a imprimir hola mundo, que es como el estándar de facto en la iniciación en cualquier lenguaje. ¿Sí? Y después de eso ya tenemos, si yo muestro el contenido del archivo, fíjense que es un archivo de texto plano, ¿sí? Nada más, y que tiene lo que yo ingresé recién mediante el editor Vim, ¿sí? Entonces, volviendo a la filmina, lo que vamos a ver ahora es cómo ejecutarlo. Bueno, acá viene algo muy importante que conviene hacerlo como repaso antes
de empezar a hablar de cómo ejecutarlo, que son las rutas o los paths, ¿sí? Dentro de Linux. Las rutas en general pueden ser absolutas o relativas, ¿sí? Una ruta absoluta es aquella que empieza desde el directorio raíz, desde el barra, ¿sí? Nosotros desde el barra decimos cómo llegar a un archivo. Y acá cuando hablo de archivo hablo genéricamente, ¿sí? Puede ser un archivo, un directorio, un link, lo que sea. Cuando nosotros utilizamos una ruta absoluta, esa ruta no importa donde yo esté ubicado, en qué parte del file system esté ubicado yo, eh, para al momento de interpretarla, esa ruta siempre va a hacer referencia al mismo archivo, ¿sí? Que es el archivo que se encuentre en tal directorio a partir del raíz del file system. Entonces, las rutas absolutas son aquellas que empiezan con barra, ¿sí? Con la barra del raíz del file system. Las rutas relativas, por otro lado, son aquellas justamente que no empiezan con el directorio raíz, sino que son relativas, ¿sí? A donde yo esté posicionado o donde esté ubicado al momento de interpretarla. Y ahí es donde se pueden dar ciertos problemas. Una ruta absoluta siempre va a referenciar al mismo archivo, pero la ruta relativa no. La ruta relativa puede ser que referencie a otro archivo. Si nosotros nos movemos entre directorios al momento de interpretarlo, puede ser que referencie al mismo archivo, ¿sí? O puede ser que no referencia nada porque es una ruta que si yo estoy ubicado en un determinado directorio es válida y referencia al archivo que yo quiero, pero si me cambio a otro directorio no. Eso es muy importante a tener en cuenta. Yendo a la consola, ¿sí? Nosotros cuando hablamos en el video anterior, nosotros veíamos, por ejemplo, el comando cat /etc /passwd, ¿sí? Esa ruta, ¿sí? Muestra el contenido del archivo, ese comando. Esa ruta es absoluta. ¿Por qué? Porque empieza con barra. Entonces yo le estoy diciendo, anda al comando cat, anda a buscar el contenido del archivo que está en el directorio barra, dentro del barra etc y dentro del etc que se llama passwd. ¿Sí? Esto es una ruta absoluta, o sea que no importa si yo estoy parado en el directorio tmp, va a funcionar. No importa si estoy parado en el barra, va a funcionar. Y no importa si estoy parado en mi home, ¿sí? Que en este caso es barra root, va a funcionar. ¿Sí? Eso es una ruta absoluta, son confiables. Las rutas relativas, no tanto, ¿sí? ¿Qué pasa? Imagínense que yo esté parado en el directorio raíz del file system. Si yo quiero usar una ruta relativa, hablo de una ruta que no empiece con barra. Es decir, a la ruta anterior yo le puedo sacar la barra y si yo estoy parado en el directorio barra, esto va a seguir funcionando. ¿Sí? Pero si yo me posiciono en el home de mi usuario y trato de ejecutar esa misma ruta, no va a funcionar. ¿Sí? Y eso es porque la ruta es relativa. Yo me cambié de lugar y se va a interpretar en otro sentido porque es relativa donde yo esté. Cuando ustedes ven rutas así, en realidad, como se ve en este caso, lo voy a borrar, lo voy a poner más arriba, como se ve en este caso, la ruta en realidad se interpreta como punto barra etc barra passwd. ¿Qué quiere decir este punto que está acá? Es el directorio actual. Donde estoy yo parado es el directorio punto. Y eso es implícito cuando la ruta que yo estoy utilizando no empieza con el carácter punto, ¿sí? Ni con el carácter barra. Entonces, cuando yo hablo de un archivo, por ejemplo, ¿sí? Yo no tengo un archivo acá, de paso les muestro el comando para crear un archivo. Creo el archivo .txt. El comando touch crea un archivo y nada más, lo crea vacío. Entonces imagínense que yo quiero hacer referencia al archivo en el directorio en el que yo estoy parado. Tendría distintas formas. Si uso una ruta absoluta, puedo hacerlo con barra root barra archivo. Pero yo no siempre conozco el directorio donde estoy parado, ni tengo por qué saberlo para ejecutar las cosas. Entonces, o para acceder a las cosas. Entonces yo puedo referenciarlo como punto barra archivo.txt. Fíjense que no tiene error, el archivo está vacío. Y eso es implícitamente lo mismo que decir archivo.txt. ¿Sí?
recuerden que si la ruta no empieza con punto barra o con barra, estamos hablando, con un punto, mejor dicho, o con barra, estamos hablando de una ruta que empezaría con punto barra. Y el otro directorio especial que tenemos es el punto punto. El punto punto justamente es el referencia al directorio padre del directorio actual. De nuevo, estoy en el directorio barra root, o sea que si yo hago un ls de punto punto, ¿sí? Estoy hablando de aquí quiero hacer un ls del directorio padre del que estoy yo. O sea que sería, saquemos de la lista de directorios en el que estoy parado, que es root, y me queda barra. ¿Sí? Entonces eso me muestra el contenido de barra. Fíjense que equivale exactamente a decir ls barra. Y esto se puede ir anidando tantas veces como querramos, ¿sí? En el caso del barra no voy a poder ir más atrás, o sea que siempre como el directorio padre se interpreta que estamos hablando del mismo directorio, porque es la raíz de todo, pero cuando nosotros estamos parados, por ejemplo, en barra etc barra rc0.d, por ejemplo, ¿sí? Si estoy parado en ese directorio, cuando yo hago referencia al directorio padre, lo hago con únicamente una vez el punto punto, pero si yo le agrego otra vez, recuerden que estoy en el directorio barra etc barra rc0.d, si voy 2 niveles hacia atrás voy a estar haciendo referencia al barra. Y desde ahí yo puedo seguir, no es que esto termine ahí, no puedo referenciar a otra cosa. Yo podría decir que quiero referenciar a etc y a, dentro de etc al archivo passwd, como estábamos hablando hace un rato. Y ahí va a funcionar. ¿Sí? Porque, ¿qué le estoy diciendo? Quiero el contenido del archivo que está en el directorio padre, el directorio padre de ese directorio padre que tengo yo, y dentro de eso el directorio tc, y dentro el archivo que se llama passwd. ¿Sí? Por eso funciona. Pero, volviendo a todo, como es una ruta relativa también, porque empieza con punto, es decir, no empieza con barra, esta ruta, si yo me ubico en el directorio barra root, no va a funcionar. Perdón, justo en ese va a funcionar porque el directorio padre va a ser siempre el padre del barra va a ser el barra. Si yo me ubico en otro directorio como por ejemplo barra bar, barra spool, barra mail, ¿sí? Fíjense que estoy en un tercer nivel dentro del file system. Si yo utilizo esta ruta relativa que teníamos antes, ¿por qué sigue funcionando? Porque estoy en un directorio, perdón, esto es lo malo de que sea en vivo en realidad lo que uno está grabando, pero no importa, vamos a buscar, por ejemplo, user lib locale. Ahora sí, este es un directorio real, eso es un link simbólico y por eso terminaba en cualquier parte. Si yo lo hago estando en el directorio barra user barra lib barra locale, que estoy en un tercer nivel hacia adentro, si yo referencio hacia 2 niveles el padre, voy a estar en lib va a ser el padre, y después en barra user, en todo esto va a ser el segundo punto punto, y adentro de eso voy a tratar de referenciar etc y passwd, y eso no existe dentro de barra user. Eso terminaría equivaliendo a esto, ¿sí? Y eso es una ruta relativa que fíjense, me cambié de lugar y no sirve. Eso es importante. Y por otro lado, algo que en algunas explicaciones o consultas seguramente lo hayan visto, esas son las rutas en las que nosotros podemos referenciar un archivo para ejecutarlo en el caso que a nosotros nos interesa ahora, ¿no? Pero también hay una variable de ambiente, que es una variable importantísima, que es la variable path, ¿sí? PATH. Esa variable path contiene una lista de directorios separados por 2 puntos, donde nuestro intérprete de comandos va a buscar todos los posibles archivos ejecutables cada vez que nosotros escribamos un comando. ¿Sí? Ese ls que nosotros estamos ejecutando ahora en este momento, en realidad
nuestro intérprete de comandos lo sacó de un directorio que sacó de la variable ambiente pub. ¿Y cómo sabemos de qué directorio lo sacó? Utilizando, por ejemplo, el comando which. En este caso, fíjense que el comando ls que nosotros estamos ejecutando está dentro del directorio /bin, que es el último directorio dentro de mi lista de posibles lugares donde encontrar un comando. Cuando nosotros ejecutamos un comando que no existe y obtenemos este error que dice que no encontró el comando, quiere decir que nuestro intérprete pasó por todos estos directorios que están en la variable ambiente pad y no encontró un archivo ejecutable que tenga, ese nombre. ¿Sí? Eso es básicamente lo que pasó. Si yo crease, y esto lo vamos a hacer ahora con el script que acabo de hacer, si yo crease un archivo con el nombre no existe y lo hiciese ejecutable, o sea, le diera permiso de ejecución y lo ubicase en cualquiera de estos directorios que estén dentro de mi pad, cuando yo escriba no existe, va a ejecutar ese archivo. ¿Sí? Y es como que agregué un comando nuevo, si quieren verlo así. Bien. Entonces, esa sería la otra forma de ver los... La otra forma de verlo, de ejecutar, de encontrar los comandos. En el caso de nuestro script, lo que vamos a hacer es guardarlo, le vamos a dar permiso de ejecución, que es lo primero que vamos a hacer, y lo vamos a terminar ejecutando. ¿Sí? Esto de los permisos de ejecución en realidad es relativo a cómo lo vamos a querer ejecutar, pero siempre la convención es ejecutarlo justamente mediante agregarle permiso de ejecución para que se entienda que nuestro script es ejecutable, es algo para ejecutar. ¿Sí? Entonces, volviendo a, si no me equivoco, no, lo tenía por acá en mi script, ¿sí? Volviendo a nuestro script que habíamos escrito inicialmente, lo que vamos a hacer ahora es darle permiso de ejecución. Recuerden que el comando para dar permisos de ejecución es chmod, ¿sí? Le vamos a dar los permisos de ejecución correspondientes. Lo pueden hacer con la forma optal o lo pueden hacer con la forma de usuario más final, digamos eso como quieran. Me van a ver en las explicaciones que dé yo, lo voy a hacer de esta forma para que sea bien claro qué es lo que quiero hacer. Que este comando lo que quiere decir es que a todos les voy a agregar el permiso de ejecución, ¿sí? Y el archivo. Con eso lo que va a pasar es que el archivo, mi script ahora, que antes era un archivo común, ahora va a ser un archivo común, pero va a tener permiso de ejecución. ¿Sí? Eso es lo único que cambió. Si yo ahora lo quiero ejecutar al script con .barra mi script, lo voy a poder ejecutar. ¿Sí? Y efectivamente imprimió el mundo y logramos ejecutar nuestro primer script. Eso equivale exactamente a que yo hubiese escrito acá echo hola mundo y se imprime en pantalla, ¿sí? Obviamente. Ahora, eso es una ruta relativa, pero yo hace un rato les dije que las rutas relativas, si no empiezan con punto barra, se sobreentiende que estarían haciendo referencia a un archivo dentro del directorio actual. Entonces, si yo ejecuto el script sin el punto barra, sino simplemente el nombre del archivo, debería funcionar. Pero no. ¿Por qué? Porque si yo lo quiero ejecutar de esa forma, Bash lo va a ir a buscar a alguno de los directorios del pad. Y como no lo encontró en ninguno de los directorios del pad, no va a decir que no sabe cómo ejecutarlo. Por eso, cuando ustedes quieran ejecutar el script que tengan en el directorio actual, si el directorio actual no está en el pad, lo tienen que hacer de esta forma. Y recuerden que para que eso funcione, tiene que tener permisos de ejecución. Si yo no le quiero poner los permisos de ejecución, y lo que voy a hacer es sacárselos ahora para que lo podamos probar. Si yo no le quiero dar permisos de ejecución, y ahora fíjense que ya no tiene más las X de los permisos de ejecución, si yo lo quisiera ejecutar de la misma forma que lo hice recién, me va a decir que no tengo permisos para hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene permiso de ejecución. Entonces, en esos casos, si yo quiero ejecutarlo, puedo decirle que al comando bash, que es un comando, nuestra shell también,
que ejecute mi script.sh, ¿sí? Y esto va a ser, con algunas pequeñas sutilezas de diferencia, va a ser lo mismo que ejecutarlo con punto barra y sin darle permisos de ejecución, ¿sí? Esa es otra forma de ejecutarlo. Y si nosotros quisiéramos ejecutarlo en modo debug, es decir, con información de depuración para ver qué es lo que va pasando en cada sentencia que se ejecuta, lo podemos hacer con bash "-x" y el nombre del script. Y fíjense que me agrega estas cosas que empiezan con más, que me van a ir mostrando los comandos que ejecuta y a veces alguna información adicional, ¿sí? Eso es útil cuando tenemos que probar nuestros scripts y no sabemos por qué no funcionan. Bien, volviendo a agregarle los permisos de ejecución, ¿sí? Para todos, para este archivo. Lo que voy a hacer ahora, sí, yo estoy parado en el directorio barra. Recuerden que si yo pongo mi script.ch, esto no funciona. Pero si yo muevo mi script y supongamos que yo quisiera poder tenerlo disponible para ejecutarlo en cualquier parte del file system sin tener que referenciarlo con una ruta relativa o absoluta correcta, lo puedo poner en cualquiera de los directorios que estén dentro de mi variable de ambiente path y con eso automáticamente es como que agregué un nuevo comando, ¿sí? Fíjense que lo que ejecuté es el comando mb que renombra mi script.ch y lo pone dentro del directorio bin. Les recuerdo, estoy en el directorio barra, así que esto sería dentro del directorio barra el directorio bin, ¿sí? Y si yo hago un ls de ese directorio, fíjense que por alguna parte vamos a tener mi script.ch, ¿sí? Entonces, como ese directorio está dentro de mi variable de ambiente path, ahora cuando yo ejecute mi script.sh se va a ejecutar correctamente sin importar dónde esté parado yo. ¿Por qué? Porque la shell lo que hizo fue, cuando yo puse el comando este, que no sabía qué era, lo empezó a buscar en todos estos directorios y de repente lo encontró en el último, no importa en cuál, lo encontró. Es un archivo ejecutable que se llama igual que el comando que yo puse y lo ejecutó, ¿sí? Así que esa es la forma de ir agregando también, agregando entre comillas, comandos o distintos scripts que nosotros querramos tener disponibles globalmente en nuestro sistema. Sobre las estructuras de control que nos provee Bash, tenemos las comunes, el if, los corchetes estos son importantes, los que se ven acá, que son los que es un comando, en realidad es el comando test, y nos permite a nosotros evaluar condiciones lógicas para saber si son verdaderas o falsas, básicamente. El case es como los case de los distintos lenguajes. No voy a entrar en detalle en las estructuras de control ahora porque las pueden leer y no son ninguna demasiado distinta a lo que se puede ver en otros lenguajes. Si tienen un menú de opciones, pruébenlo si quieren, en el que pueden decir con un select, pueden dar opciones que se presentan en pantalla y se le pide automáticamente al usuario que ingrese alguna de las opciones para luego adentro nosotros poder saber en la variable que nosotros nombramos para el select qué opción eligió y actuar acorde. Ahí tienen un ejemplito. Y después el for tiene dos formas de escribirse. Una es con el estilo C, como el lenguaje C, que se engloban la inicialización, la condición y el paso en cada una de las iteraciones se engloban todas entre dos paréntesis y adentro se ejecuta el bloque y se va a ejecutar siguiendo la misma sintaxis que se maneja en C. Y si no, podemos hacerlo con listas de valores, que para mí es la más común y la más linda de leer, que es hacer un for, darle un nombre a la variable iteradora, in y pasarle una lista de valores. Acá es importante, lista con la misma idea que veníamos hablando de las listas en Bash. Las listas en Bash son secuencias de valores separados por espacios, ¿sí? Bien. Después tenemos lo que es el while, que también utiliza el comando test, los corchetes, para conocer si la condición es verdadera o falsa, y el until, que es un while not, digamos, si se va a ejecutar mientras no se dé la condición. Dentro del comando test, que es el que utilizamos para evaluar las condiciones lógicas, que las dos formas de escribirlo son con los corchetes,
¿sí? Recuerden que acá tiene que haber espacio después del corchete de apertura y antes del corchete de cierre, si no, no se va a interpretar bien. O con el comando test y la condición directamente, ¿sí? Esto es como un alias, digamos, es como una forma alternativa de escribir lo mismo. Y los operadores para la condición los tienen ahí, ¿sí? Cuando están trabajando. Si bien todas las variables son de tipo string, la forma de interpretarlos para el comando test puede variar, ¿sí? No es lo mismo decir una letra mayor que un número es decir, cuando queremos comparar strings no se comparan de la misma forma que los números, ¿sí? Porque, por ejemplo, la A mayor que la Z sabemos que es el orden de las letras, pero el 5 mayor que el 20, si yo estoy hablando en términos de strings, el 5 va a ser mayor que el 20, porque 5 es mayor que 2, miro lo primero que tienen. Y si lo hago en términos de números, uso este otro comparador, y ahí sí, 5 no va a ser mayor que 20. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Cuando quieren comparar números, utilizan estas columnas, los comparadores de esta columna, y si quieren hablar de valores interpretándolos como strings, lo tienen que hacer con los comparadores de la columna del medio, ¿sí? Eso es lo importante a tener en cuenta. Después, bueno, tienen algunos ejemplos de las estructuras de control, sobre los cuales no voy a entrar en detalle yo ahora con la explicación, porque se pueden leer. Pero sí tengan en cuenta que cuando están haciendo bucles de iteración, tienen dos comandos disponibles que son el break y el continue. El break corta el bucle y el continue salta una iteración. Y reciben un número, lo que está denotado en la filmina como entre corchetes n, en realidad es el número lo que pueden recibir, ojo con la interpretación de eso, ¿sí? En el continue se da mucho la confusión. No es que yo quiero saltar tantas iteraciones hacia adelante con el continue y un 5, por ejemplo, es decir, no quiero saltar 5 iteraciones hacia adelante en el bucle que estoy, sino que lo que hace es empieza a irse hacia atrás en los bucles anidados que pudiera tener. Es decir, yo estoy en un bucle que está dentro de otro bucle y que está dentro de otro bucle. Bueno, si yo especifico un número para el break o para el continue, quiere decir que le estoy diciendo que suba en los niveles de la anidación de los bucles. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Bueno, tienen algunos ejemplos con el break y tienen algunos scripts para analizar. Todo eso, si no quiero entrar en detalle ahora para no perder tiempo en el video, pero si quieren consultar al respecto, nos dicen por el foro o en las consultas y lo vemos. ¿Sí? Cuando tienen condiciones compuestas, utilizan el comando test y después el doble ampersand y otro comando test, o el doble pipe y otro comando test después, y son respectivamente el AND lógico o el OR lógico. ¿Sí? Y después, los scripts, cuando nosotros los estamos utilizando, pueden recibir argumentos como los comandos. Hoy comentaba también antes, creo que en el video anterior lo decía, los scripts pueden recibir argumentos al momento de invocarse, ¿sí? Y la forma de accederlos dentro del script es con pesos 0 accedemos a la forma en que se invocó el script, ¿sí? Con pesos 1, 2, 3 y seguimos con los números, se accede a cada uno de los argumentos por posición, ¿sí? Y cuando hablamos de posición, estamos hablando de, supongamos que yo a mi script le pasaba 1, 2, 3, 4, entonces estos van a ser los argumentos para mi script. Este va a ser la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4 y se acceden con pesos 1, pesos 2, pesos 3 y pesos 4 respectivamente, ¿sí? Y a su vez tengo la variable especial pesos numeral, que lo que nos permite a nosotros es conocer la cantidad de argumentos que recibimos. Piensen, si recuerdan un poco lo que es los arreglos, el numeral estaba asociado a la cantidad de elementos del arreglo. Con pesos asterisco accedemos a la lista separada por espacios de todos los argumentos que recibió nuestro script. ¿Sí? Lo mismo pesos arroba, similar al caso de los arreglos. Y con pesos signo de pregunta accedemos al valor de retorno del último comando que se ejecutó. ¿Sí? Y el valor de retorno es algo muy importante en la lógica de ejecución de los comandos. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque cuando un script o un comando termina, si terminó exitosamente va a tener un valor de retorno 0, y si terminó con algún problema, es decir, con algún error, va a tener un valor de retorno entre 1 y 255, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto o para qué nos sirve? Cuando nosotros ejecutamos cualquier comando, ese comando puede terminar bien, que si terminó bien se indica únicamente con el valor 0, o puede haber terminado mal de distintas maneras. No encontró un archivo que necesitaba, no tenía permisos, no tuvo la posibilidad de comunicarse a algún servidor remoto que tenía que hacer, lo que fuere. Entonces, la forma de desambiguar cuál fue el problema por el cual el script no terminó correctamente es justamente asignando distintos valores distintos de 0 entre 1 y 255. ¿Sí? Entonces, con esos valores, en algún lado se tienen que documentar. Nosotros vamos a saber qué es lo que pasó con la ejecución del script, por qué falló. ¿Sí? Pero básicamente, si el exit status de un comando o el valor de retorno o valor de terminación es 0, fue exitoso el comando, y si es distinto de 0, es erróneo. ¿Sí? Cuando nosotros escribimos nuestros scripts, si no especificamos el valor de terminación de nuestro script, se asume que es 0, o sea que fue un éxito. Y la forma de especificarlo es justamente con el comando exit, por eso se llama exit status. El comando exit lo que va a hacer es cambiar el valor de terminación de nuestro script. Y a su vez, cuando se ejecuta el comando exit, se sale del comando del script que se está ejecutando. ¿Sí? Tengan en cuenta eso también. El exit status se puede consultar con esa variable especial que les decía hoy, la variable pesos signo de pregunta. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo ejecuto mi script de hoy, y si yo quiero consultar el valor de la variable, puedo imprimirlo, por ejemplo. Y si lo imprimo, ¿sí? Como lo estamos viendo ahí en la consola, voy a tener un 0 porque fue exitoso. Porque yo en mi script, que lo tengo en /bin /mi script, no especifiqué ningún exit status particular. Pero yo podría decir exit 10, lo cual indicaría que hubo un error. Y cuando yo lo ejecute ahora y vuelva a consultar el valor de retorno o el valor de salida de ese comando, va a ser 10. Y con eso nosotros podríamos interpretar que se trata de un error. ¿Sí? Eso lo van a tener disponible en el momento que hicieron, en el momento inmediato, digamos, o en el comando inmediato después al que hicieron la ejecución del programa. Si yo ahora vuelvo a imprimir el valor de la variable, van a ver que sale un 0. ¿Por qué? Porque esta variable especial, peso signo de pregunta, se va modificando cada vez que yo ejecuto un comando. ¿Sí? Tengan en cuenta eso porque si yo ejecuto un comando y quiero saber su valor de salida, no lo voy a poder consultar más adelante. Si yo lo necesito guardar por algo, lo puedo guardar en una variable haciendo una asignación, por ejemplo. ¿Sí? Y después de eso lo puedo consultar utilizando exit status, ¿sí? La variable que acabo de... puede ser un nombre cualquiera. Si se fijan ahora, el peso signo de pregunta me da 0, pero en realidad yo sé que el exit status que tenía, o sea, yo en realidad quiero conocer el exit status de mi script y lo puedo consultar con echo pesos exit status, que es la variable donde me lo asigné antes. ¿Sí? Nada, es un pequeño dato de color, pero para tener en cuenta. Bien. Las funciones. Las funciones dentro de los scripts. Después vamos a hacer un video más detallado seguramente al respecto. Pero las funciones dentro de los scripts se declaran o bien con la palabra clave function y dándole un nombre, y después entre llaves poniendo el contenido de la función, o simplemente poniendo el nombre de la función con los paréntesis pegados, ¿sí? Y las llaves y adentro el contenido de la función, ¿sí? Esto en nuestra consola podríamos declarar una función hola, ¿sí? Que puede o no tener los paréntesis también ahí, y hacemos que imprima hola, ¿sí? Cerramos la llave, y ahora yo tengo como un comando más que puedo utilizar que se llama hola, que lo que va a hacer es imprimir en pantalla hola, ¿sí? En la salida estándar. Eso es justamente una función nueva que acabamos de declarar.
Las funciones pueden tener su propio exit status, como los comandos, nada más que se hacen con el comando return, no con el comando exit, a tener en cuenta, pero las reglas son las mismas. Y el valor de salida también lo podemos consultar con la misma variable especial y reciben argumentos de la misma forma en las variables pesos 1, pesos 2 y pesos, etc. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo reescribo mi función hola y quiero que imprima hola y el primer parámetro que reciba, y la cierro. Si yo escribo hola y nada más, no va a haber nada, ¿sí? Acá, porque no le pasé un parámetro 1, pero si escribo hola espacio y le pasa como parámetro mundo, va a imprimir hola mundo porque es el primer parámetro que recibe, ¿sí? A tener en cuenta eso. Y si quiero consultar el exit status o el valor de retorno de la función esa, lo puedo consultar de la misma forma. Tienen algunos ejemplos en las filminas, ¿sí? Después sobre el alcance y la visibilidad de las variables por defecto son globales, tengan en cuenta eso siempre. Si no inicializamos las variables, no es necesario hacerlas. Si las referenciamos y no tienen valor asignado, se van a reemplazar por un valor nulo, ¿sí? Y las variables pueden ser locales a una función con la palabra clave o con el comando previo local, ¿sí? Local, espacio, el nombre de la variable. Si queremos lo podemos inicializar, si mal no recuerdo. Y con eso tenemos una variable que va a vivir únicamente dentro del contexto de la función donde fue declarado. Las variables de entorno, ¿sí? Son como la variable de entorno path que habíamos visto antes, son variables especiales que son variables globales, pero que a su vez son heredables por los procesos hijos de la shell donde se está ejecutando, ¿sí? Si nosotros queremos consultar o modificar las variables de ambiente que tenemos, lo podemos hacer con el comando export, ¿sí? El comando export, lo podemos ver en la consola, nos muestra las variables de ambiente que por convención van siempre todas en mayúsculas, ¿sí? Y nos muestra, por ejemplo, la variable path que les había comentado antes, ¿sí? Fíjense que está con su valor. Nos muestra la variable host, por ejemplo, que es el nombre de home, perdón, que es la ruta absoluta al directorio personal del usuario. PWD, que es el directorio actual donde estoy parado, ¿sí? Que si yo me muevo y vuelvo a probar el export, fíjense que esa variable cambió su valor. Y todas las que tengan definidas. Y si yo quiero definir una nueva, puedo definir una variable nueva que se llame que se llame mi variable y darle el valor que yo quiera, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, como yo la asignación de la variable la hice con el comando export adelante, esa variable va a pasar a ser parte de mi ambiente, ¿sí? Entonces declaré una nueva variable de ambiente. Y esa variable la van a heredar los comandos que yo ejecute en esta shell, ¿sí? Bien. Y con esto cerramos lo que es esta explicación. Después van a ver algunos videitos más con respecto a algunos temas particulares como para entrar en mayor profundidad. Pero quedamos, obviamente, preguntas no me van a poder hacer ahora porque ya está grabado, pero queda siempre el foro a disposición para cualquier duda que tengan al respecto, ¿sí? Bueno, muchas gracias.